Santiago Corsos. Bueno, voy a contar un poco mis antecedentes en el tema de la beca doctoral y la carrera. Yo soy egresado de la Escuela de Mecánica de acá de Rosario. En el último año me acuerdo que visitamos la central de Atucha con varios alumnos, compañeros. Y bueno, ahí me quedé prendado del mundo nuclear. Y justo un año después, a través de Germán Filippini, que él también estaba haciendo el doctorado allá, me puso en contacto con Norberto Nigro para hacer una beca doctoral. Esta beca era particular porque era financiada por la Autoridad Regulatoria Nuclear, a diferencia de las becas de CONICET. Bueno, hice el doctorado en el tema de reactores. En ese momento la ARN había becado a varios chicos junto conmigo. Para estudiar, justo en ese momento era el tema de la puesta en marcha de Atucha 2. Y bueno, la ARN, la Autoridad Regulatoria Nuclear, estaba todo en el tema de licenciamiento. Hice el doctorado y bueno, ya me quedé a vivir en Santa Fe y ingresé a carrera de investigador el año pasado. Y bueno, mi charla va a ser un poco informativa, no voy a mostrar tantos resultados. Voy a hablar un poco del mundo nuclear y de cómo se simula en este tema, que por ahí es un poco distinto a lo que se hace comúnmente en CFD y la industria. Rápidamente voy a explicar un poco cómo es un reactor nuclear para ponernos en contexto. Básicamente el reactor nuclear son de este estilo, es una vasija que tiene generalmente 2 o 3 entradas, desciende por los laterales. Hay un combustible que calienta el refrigerante y el sistema externo generalmente es como un ciclo térmico común, digamos. El agua caliente o el refrigerante transfiere su calor a un generador de vapor, que evapora en un circuito secundario, y una bomba lo vuelve a impulsar adentro del núcleo. Bueno, y hay un presurizador y otros sistemas auxiliares para mantener la presión y la temperatura dentro del circuito primario. Y el circuito secundario lo único que hace es reponer el agua que evaporamos y bueno, lo utilizamos para generar energía en una turbina. Bueno, ventajas y desventajas del tema nuclear, y también un poco la charla es para desmitificar. Bueno, la principal ventaja es la densidad de energía que tiene el uranio, digamos, y cómo uno puede aprovecharlo. Fíjense, pese a que las energías alternativas están dando buenos frutos, todavía es muy difícil combatir con estas equivalencias que tenemos con el uranio. Bueno, no tiene intermitencias y es una energía limpia, eso es otro punto importante. La principal desventaja es la posibilidad de un evento nuclear. Bueno, en el mundo la industria nuclear venía siendo muy próspera hasta los 80 aproximadamente, y después hubo un hito bastante importante que hizo que se mantenga en el tema de en la instalación de centrales nucleares. En el 86 aproximadamente fue cuando fue el accidente de Chernobyl. Bueno, los tipos de reactores que uno puede encontrar, ahora después vamos a hablar un poquito, pero tenemos los reactores de agua presurizada o PWR, los reactores que evaporan su refrigerante o Boiling Water Reactor, y los reactores de presurizados pero de agua pesada, que son los que tenemos en la Argentina. Y ahora vamos a hablar un poquito de estos 3 tipos más importantes de reactores. Los reactores de agua pesada, los reactores presurizados de agua liviana o agua común purificada, generalmente trabajan a 300 grados y 100 bares en su circuito primario, utilizan uranio enriquecido. El combustible se recarga aproximadamente una vez al año o un poco más. Estas son las principales centrales que uno va a encontrar en el mundo. Después los Boiling Water Reactors están como entrando, no se han instalado nuevas centrales. La principal diferencia con los reactores anteriores es que en el circuito primario siempre estaba en estado líquido y se evaporaba en el generador de vapor.
Acá el primario se calienta y se evapora todo en el mismo circuito y se aprovecha ese vapor. Y bueno, y ahora lo más importante es los tipos de reactores que tenemos en la Argentina. No sé si todos sabrán, pero los reactores que tenemos instalados en la Argentina son reactores presurizados, pero tienen agua pesada. ¿Por qué tienen agua pesada? Porque utilizan uranio pobre o levemente enriquecido. En estos reactores la carga se hace más seguida, de hecho se hace de forma continua. Y ahora vamos a hablar un poco de los dos reactores que tenemos instalados en la Argentina. Pero bueno, operan más o menos todos a la misma presión, al mismo rango de temperatura. Y lo podemos ver en dos tipos distintos. Los reactores de tubos de presión, como son las centrales Candú, que tenemos instaladas en Embalse, Río Tercero, es una central canadiense que tiene sus combustibles dispuestos de forma horizontal y después el circuito es más o menos parecido como los que veníamos hablando. Y las centrales Atucha, que son únicas en el mundo porque son de agua pesada, son muy distintas a las centrales tipo Candú porque su núcleo es de vasija, es muy parecido a lo que vimos en la primera figura. Bueno, un poco de los antecedentes en el grupo es que 2011 fue cuando también fue el tema de la reactivación de la puesta en marcha de Atucha 2. Comenzaron en el CIMEC varios vínculos con la Autoridad Regulatoria Nuclear. Y bueno, yo justo entré en ese año y junto con Damián Ramajo, que es mi codirector, en este momento es director de la carrera, bueno, estuvimos trabajando en todos estos temas. También hace unos años se integró Darío y Johan, otro chico que empezó una beca doctoral este año. Bueno, estas son un poco las cosas en las que estuvimos trabajando. Estuvimos colaborando con la Autoridad Regulatoria Nuclear en el licenciamiento de la puesta en marcha de Atucha 2, construcción de modelos, estudio por CFD de distintos componentes del reactor. Después, en un momento, cuando terminó todo el tema de la puesta en marcha de Atucha, pasamos a la extensión de vida de Embalse, que hace unos días ya opera a plena potencia. Y bueno, y en los últimos 4 años estuvimos trabajando en la puesta, en el licenciamiento, colaborando en el licenciamiento con la Autoridad Regulatoria Nuclear de la central Embalse. Después tenemos otros trabajos que estuvimos realizando con INVAP en materia de reactores experimentales y el reactor TRIGA que después Darío les va a comentar. Bueno, vamos a hablar primero de Atucha. Atucha, como les dije, es un diseño único, no existe más que Atucha 1 y Atucha 2. Tiene en el núcleo alojado todos los elementos combustibles de forma vertical y el refrigerante ingresa por dos entradas que están diametralmente opuestas, pasa por los generadores de vapor y a la bomba lo vuelve a impulsar adentro del núcleo. El núcleo, en esta figura no tenemos los canales porque es descriptiva. El refrigerante ingresa por los laterales, va a la zona inferior, se calienta en los canales, sube a un pleno superior y sale el refrigerante caliente. Esto es en dos entradas y 2 salidas. Esto es un elemento combustible que, como les dije, hay que recambiarlo, se mueve de posición en posición y también se extrae cuando el combustible está quemado y tiene más o menos esta forma. Bueno, ¿qué es lo que hicimos respecto a Atucha 2? Utilizamos modelos termohidráulicos que por ahí no son los que uno está acostumbrado a ver en el mundo de la simulación para simular la planta completa. ¿Qué es un modelo de planta? Es un modelo que resuelve de forma muy simplificada la central, es decir, por ejemplo, esto es el generador de vapor, se resuelve con pocos componentes, entonces uno puede resolver transitorios largos. ¿Qué significa un transitorio largo? Un accidente, una condición operacional. Eso solo se puede hacer si tiene pocos grados de libertad para resolver. Uno pierde detalle geométrico, pero bueno, gana en tiempo que puede simular. Hoy por hoy, con las tecnologías
que uno tiene, solo se puede hacer esto en materia de simulación de accidentes o eventos. Pero así todo, hay muchas zonas en las que después uno requiere de un análisis más detallado, entonces ahí sí nos valemos del CFD propiamente dicho. Bueno, esto describe un poco cómo fue mi camino en la tesis doctoral. En una primera etapa, o en la simulación de reactores, hay dos caminos posibles que hoy en día usa la industria y los dos tienen sus beneficios y limitaciones. Uno es la simulación de planta. Este es un modelo que hicimos en ATLIT. Esto es el trabajo de muchas personas y varios años, porque uno no solo tiene que conocer los componentes hidráulicos, sino que tiene que conocer el control, los sistemas auxiliares, y generalmente estos eran planos bastante viejos, como estuvo mucho tiempo sin frenada la construcción de Atucha 2, no abundaba la información, era muy difícil encontrarla. Entonces, trabajo de varios años. Y con este modelo uno puede simular cualquier tipo de accidente. Mi test, bueno, estos son más detalles. Esto es más bien descriptivo, es una herramienta de postproceso en la que uno puede ver variables en determinados puntos de la planta. Pero mi tesis doctoral se orientó más a la simulación de la vasija de Atucha. Entonces, sobre esto hicimos varios enfoques. Uno fue, porque también el reactor tiene su complejidad y su costo computacional. Son 451 canales lo que tiene. Y es muy difícil darle el detalle que, por ejemplo, podíamos ver que nos mostraron los chicos en otro tipo de dominios. Entonces hay que abordarlo con una estrategia de simplificar los canales, ver dónde poner detalle, donde uno realmente quiere ver, donde uno espera ver cosas que con simplificaciones uno no puede ver. Bueno, resolvimos de forma integrada toda la vasija. El moderador que está en la zona central, yo me olvidé decirle, pero los canales atraviesan el moderador. Y distintas otras simulaciones, también analizábamos componente por componente, pérdidas de carga. En esta simulación veíamos la evaporación dentro de los canales, con su distribución de potencia dada por cada elemento combustible. Bueno, estas son algunas simulaciones. Esto es el flujo que ingresa por esta entrada y desciende por todo el lateral de la vasija. Estos son líneas de corriente, estos son por donde baja. Por acá sube y sale por las líneas de corriente roja. Esto lo voy a pasar un poco rápido. Esto es en la zona superior, donde el flujo se desemboca y sale por los laterales. Esto es la fracción de vapor. Tiene una pequeña proporción de generación de vapor, que si bien es ínfima. Esto es distribución de tasa de generación de vapor en los canales. Lo que veíamos era que en la zona central había mayor generación de vapor y después donde los combustibles están más próximos, por razones obvias, evaporaba un poco más. Y bueno, eso era un poco el tema de Atucha 2. Voy a hablar un poco más de embalse, porque es el sobre el cual hicimos más análisis de eventos. Embalse, como ya les dije, el circuito es bastante simple. Lo distinto es el núcleo, el circuito primario. El núcleo tiene los canales de forma horizontal y a diferencia de los reactores de vasija, tenemos 4 colectores que comunican con los generadores de vapor y bajan líneas que alimentan a cada uno de los canales. Estos reactores CANDU son bastante particulares, son muy distintos a cualquier tipo de reactor que uno puede encontrar. Entonces los canales atraviesan el núcleo de forma horizontal. Y tiene un tanque moderador que de neutrónica no voy a hablar nada porque la verdad que no desconozco. Para nosotros el calentamiento, uno generalmente cuando trabajábamos con la RN era un grupo interdisciplinario donde había físicos que ellos sí entendían de la cinética del reactor. Para nosotros era una condición de potencia cada canal. Bueno, esto es una vista en detalle del núcleo, esto era lo que les decía, baja una línea de alimentación para cada canal. Y son 2 circuitos independientes, ahora tenemos 4 bombas y 4 generadores de vapor.
El modelo de planta, ahora ya se los muestro con más detalle. Esto lo hicimos con un código distinto al que hicimos a Tucha. Esto es RELAP. Uno puede ver cómo toda la central o el circuito primario y secundario se modelan de forma muy simplificada, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, de todos los canales, canales promedio, tenemos los generadores de vapor, las bombas, el presurizador. El circuito secundario tenemos los generadores de vapor, las líneas de vapor, un colector de vapor y la bomba. Fíjense que las componentes hidráulicos son muy simples. Bueno, estos son los componentes que integran o que tuvimos en cuenta, si me olvido algo. No, creo que no. Lo más importante y lo más complicado de todo esto es el control. Uno, si bien simula la planta, tiene que tener en cuenta todo lo que controla la planta. Por ejemplo, las válvulas de alimentación del circuito secundario tienen toda la lógica de control, los sistemas de seguridad tienen toda la lógica de control, entonces todo eso lo tenemos que volcar dentro de este modelo. Acá solo le incluyo algunos para mostrarles lo complejo que puede llegar a ser el control de una planta. Y bueno, ahora para hablar de uno o dos accidentes vamos a hablar de los sistemas de seguridad y ponernos en contexto. Este era el dibujo que les mostraba antes de una central nuclear. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando hay ¿Qué es lo que pasa cuando hay una eventualidad dentro de la planta? Apagar el reactor. Y los sistemas de todas las plantas del mundo tienen dos sistemas de extinción. Un sistema generalmente de barras que extinguen el flujo neutrónico dentro del núcleo. Y por seguridad tienen un sistema que tiene que ser completamente distinto, que también puede extinguirlo si el primero no funciona. El primero funciona siempre, es imposible que no funcione. Pero por las dudas tiene un segundo sistema de extinción que generalmente inyecta un veneno neutrónico dentro del moderador. Eso para el núcleo, pero si tuvimos una rotura de un caño, movamos esta figura que esta demuestra un poco más. Si se rompe una cañería del primario, hay que reinyectar agua a cualquier costo. Por eso tenemos sistemas de inyección de emergencia. Esto está en todas las plantas del mundo. Que va a tratar de inyectar, va a inyectar en todas las bocas de entrada y salida del núcleo. Tiene un sistema de alta presión, que es lo que al principio tiene acumuladores y va a tratar de inyectar lo más rápido posible. Después de media presión y de baja presión para un tiempo prolongado. ¿Qué pasa si se rompe? Tiene que haber barreras radiológicas. No se puede salir nada de esa contención. Entonces tiene una contención de hormigón y acero, pero ¿qué pasa? Si se rompe una cañería del primario, está a 100 grados a 300 grados y 100 bares, va a empezar a evaporar todo dentro de esa contención y va a subir la presión. Si uno no tiene sistemas de rociadores, la contención va a volar. Entonces se instalan sistemas de rociadores en el techo de la contención para bajar presión de la contención. Y un último sistema, generalmente se lo denomina crash cool down, lo que hace es, ante un determinado accidente como una rotura de cañería, va a abrir válvulas en el circuito secundario. ¿Qué es lo que hacemos si abrimos válvula en un circuito secundario que está a 45 grados? Lo que va a hacer es bajar la presión de todos los generadores de vapor y va a empezar a evaporar mucho más. ¿De dónde saca esa energía? Del circuito primario. Entonces esto nos permite bajar presión y temperatura dentro del primario. Estos sistemas son comunes a la mayor cantidad de centrales. Y su forma de mencionarlas también. Bueno, acá se me corre toda la presentación, pero los accidentes que hemos simulado son pérdida del suministro eléctrico, pérdida de refrigerante principal. Generalmente uno ve la palabra loca y le da risa, pero es loss of coolant accident. Del 60% de rotura en distintas zonas, en la aspiración de una de las bombas, en un colector de esos que les mostraba que alimentaban a los canales, con pérdida del suministro eléctrico, rotura en líneas de vapor, rotura en líneas de alimentación de los generadores de vapor. Estos accidentes, el primero es un accidente operacional, puede pasar con frecuencia, o sea, con una frecuencia moderada, que es que se perder el suministro eléctrico, se te apagan las bombas del primario, por ejemplo. Es un evento que no tiene
no tiene ninguna consecuencia. Estos accidentes ya son base de diseño, es decir, que la planta tiene que estar diseñada para mitigar ese accidente. Estamos hablando de una rotura del 100% de una de las líneas del circuito primario. Fíjense que la central está diseñada para soportar accidentes grandes. Y un accidente severo que también hemos simulado, que es la pérdida total del suministro eléctrico, es decir, prolongada en el tiempo, porque todas las centrales tienen el circuito, la alimentación principal, pero si vos la perdés durante mucho tiempo, en algún momento tenés que volver a alimentar con agua los generadores de vapor, y para eso hay un circuito auxiliar que son generalmente generadores diésel, que vuelven a recuperar esa parte de la energía eléctrica para mantener la central en un estado normal. Y estos accidentes ya es cuando uno asume que en un tiempo muy prolongado no puede recuperar la energía eléctrica. Bueno, y les voy a hablar de dos accidentes. El primero es la pérdida del suministro eléctrico, que en realidad no es un accidente, es un evento donde perdemos las bombas del primario. Lo más importante es perder las bombas del primario y la alimentación de los GBs, de los generadores de vapor. Vamos a ver algunos resultados. ¿Qué es lo que pasa cuando apagamos las bombas del primario? El caudal cae inmediatamente. El núcleo durante una primera parte, al apagarse las bombas, se sobrecalienta un poco, aumenta su temperatura, aumenta la potencia del núcleo, porque por una cuestión neutrónica te aumenta más la potencia, pero es insignificante. Hay automáticamente los sistemas de extinción, que si quieren después les comento todas las múltiples variables que puede considerar, pero una es alta potencia, o sea, si uno tiene una potencia nominal, cuando supera un 3%, apaga el reactor. Cuando se apaga el reactor, la expresión del circuito primario cae hasta un estado en la que se mantiene. Fíjense que el caudal no cae a cero en las bombas del primario, se mantiene en un valor estable. Esto es porque el núcleo no deja de aportarnos energía, nos va a seguir aportando una potencia de decaimiento que se llama, no se apaga a ser un reactor, sino que nos entrega una potencia de decaimiento que es del 5% creo o menos, y eso sigue calentando el refrigerante que por convección natural pasa por los generadores de vapor y mantiene la refrigeración del núcleo. Esto pasa hasta que alcanza un determinado equilibrio. Esto es la temperatura en el núcleo, cuando se apaga el reactor, esto es en los colectores de entrada y salida del núcleo, cuando se apaga el reactor se cae la temperatura y después se recupera hasta alcanzar un estado estacionario en el que uno generalmente corta la simulación porque ya ve que sigue, por ejemplo, la variable principal es el inventario en los generadores de vapor y como perdimos el suministro de alimentación de los generadores de vapor, el inventario va a caer, pero uno después de determinado tiempo se encienden los generadores de vapor, que acá no lo tuvimos en cuenta, y vuelve la alimentación y es un evento que no tiene ninguna repercusión. Y ahora rápido vamos a hablar de un accidente ya un poco más severo, que es una rotura en la aspiración de una de sus bombas, y sumado a eso uno le agrega la eventualidad que no sé por qué, pero perdimos el suministro eléctrico. Entonces se nos apagan las bombas, se nos rompe la cañería y se apaga la alimentación. Esto lo que va a hacer es que el refrigerante salga a la contención, los sensores de presión de la contención van a empezar a abrir duchas, los sprays, para bajar la presión, y eso en el circuito secundario. En el primario vamos a obtener pérdidas significativas de refrigerante, va a caer la presión en el primario y esto inicia el sistema el sistema de seguridad que comienza automáticamente a inyectar agua en las bocas de entrada y salida del núcleo para mantenerlo refrigerado. Inicia la apertura de válvulas del generador de vapor, porque por más que uno pierda refrigerante, ese poco refrigerante que nos está quedando, vamos a tratar de enfriarlo lo más rápido posible. Entonces abrimos las válvulas de salida del generador de vapor. Estos son algunos resultados, la presión en los colectores,
Obviamente, como se nos rompió el circuito primario, la presión se va a desplomar. Durante los primeros instantes, el núcleo se nos va a llenar de vapor. Y fíjense que si bien se llenó de vapor, el sistema de inyección automáticamente a los 100 segundos lo llenó completamente de agua, entonces el núcleo ya quedó completamente inundado. Y esto ya es una condición segura, porque el sistema de inyección lo garantizamos, se garantiza por otros sistemas, digamos. Esto es presión en los GBs, los generadores de vapor tenían la presión nominal, y como uno abre válvulas para bajar su presión y aumentar la transferencia de energía, la presión baja, y estos son los caudales de inyección del sistema de emergencia. Esta primera etapa inyectamos caudal rápido porque tiene acumuladores en las bocas de entrada del reactor. Después tiene una segunda etapa que es con bombas, y después una tercera etapa que toma agua de la contención, porque ya tiramos bastante agua de las duchas, junta esa agua y lo vuelve a meter dentro del núcleo a través de los sistemas de inyección. Bueno, esto es un esquema de cómo se ve el modelo. Esto en la primera etapa es bastante lento, esto lo vamos a pasar. Después, si alguien quiere, se lo muestro en la compu. Pero cómo se vacía el núcleo y después cómo el sistema de inyección lo vuelve a rellenar el núcleo. Acá vemos justo donde está la rotura. Y bueno, y después también uno cuando... Estos modelos, si bien son simplificados, a veces nos cuesta predecir. Hay algunos eventos en los que el núcleo se sobrecalienta demasiado. Los canales de la central CANDU tienen el combustible, el tubo de presión que soporta la presión, y después tiene una aislación que nos separa del moderador y tiene un tubo que se llama tubo de Calandria. Esto en algunos accidentes pasa que el tubo de presión, como está a alta temperatura, ocurre creep térmico, y se deforma de tal forma que se infla como un globo, que se lo llama comúnmente en el ámbito ballooning. Y bueno, estas cosas tienen repercusión sobre el fluido y la transferencia de energía hacia el moderador. Entonces, bueno, también a veces hacemos estudios de este tipo en los que analizamos Esto es de sólido, por ahí yo no conozco demasiado, pero me animé un poco a tratar de resolverlo. Esto lo resolvimos con OpenFOAM. Por ahí uno se vale de herramientas más detalladas para nutrir al modelo global de planta que uno tiene. Y esto creo que es todo por mi parte. Perdón si ocupé más tiempo, traté de hacerlo lo más rápido posible. Y bueno, después las preguntas... ¿Cómo estoy? Ah, justo. Después hacemos preguntas si quieren. La máquina, boludo. La máquina fuiste. Sí.